Hoy vamos a sumergirnos en la mente de Erwin Schrödinger, porque a veces una idea en apariencia absurda, como la de un gato encerrado en una caja que puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, una paradoja que ha desconcertado por décadas a científicos y filósofos, es en realidad una puerta hacia los misterios más profundos del universo. Pero Schrödinger no fue solo un físico brillante que ayudó a fundar la mecánica cuántica. Fue un ser humano que se atrevió a mirar al mundo de otra manera, a preguntar si lo real existe cuando nadie lo observa, y a abrir, sin saberlo, una grieta que conecta la materia con la conciencia y la ciencia con lo invisible. Hay una frase que él mismo escribió y quiero que recuerdes. La conciencia no se encuentra dentro del cuerpo. El cuerpo está dentro de la conciencia. Quédate con esto, porque más adelante, cuando entremos en el experimento de la doble rendija y en el pensamiento vedántico, esa idea va a cambiar por completo lo que entendemos por la realidad. Este video no trata solo de física, es sobre lo que no se ve, pero sostiene todo lo que vemos. Vamos a recorrer su vida, su pensamiento y su célebre experimento, también su conexión con la filosofía oriental, con la unidad del ser y con esa pregunta que todavía nos atraviesa. ¿Qué somos si todo depende de quién lo observa? Erwin Schrödinger nació en Viena en 1887, en una familia culta y liberal, que desde temprano le abrió las puertas al pensamiento, la ciencia y también al arte. Su infancia estuvo marcada por una curiosidad constante, tanto por las matemáticas como por la poesía, tanto por los experimentos como por las ideas abstractas. Desde el inicio, su mente no parecía querer quedarse en una sola disciplina. Estudió física teórica en la Universidad de Viena y pronto empezó a destacar entre sus colegas, pero su inquietud iba mucho más allá de lo académico. Schrödinger tenía una vida personal tan intensa como inusual, libre en sus ideas, libres en sus costumbres y también en sus afectos. Sus diarios personales revelan una mente tan apasionada por el alma del universo como por los misterios del deseo humano. Quizás como en la cuántica, su existencia oscilaba entre varias realidades a la vez. En los años 20, mientras la física clásica comenzaba a fracturarse, formuló la famosa ecuación de onda de Schrödinger, una herramienta que permitió predecir el comportamiento de los electrones de la estructura del átomo y lo invisible. En 1933 recibió el Premio Nobel de Física, pero ni siquiera ese reconocimiento logró encajarlo en los moldes tradicionales. Vivió en distintos países, Austria, Alemania, Suiza, Irlanda, y en cada etapa dejó claro que no le interesaba solo lo visible, sino también lo esencial. En 1944 publicó ¿Qué es la vida?, un libro breve pero profundo y claramente fuera de su tiempo, en el que intentó tender un puente entre la biología, la física y algo más sutil, la conciencia. En este texto, Schrödinger anticipó conceptos que décadas más tarde se volverían centrales para la genética moderna, como la idea de un código biológico ordenado, lo que hoy conocemos como ADN, pero también dejó entrever algo más difícil de medir, la sensación de que la vida no es solo estructura ni información, sino también percepción, presencia, conciencia. Planteaba preguntas que la ciencia aún hoy en día no logra responder con claridad. ¿Cómo surge la experiencia subjetiva desde la materia? ¿Dónde está la frontera entre lo vivo y lo no vivo? ¿Puede existir vida sin un observador que la perciba? Y es ahí donde aparece una de sus ideas más profundas y más radicales: que la conciencia no es un efecto colateral del cerebro, sino una condición fundamental del universo, que no es el yo quien observa al mundo, sino que el mundo ocurre dentro de una única conciencia que se observa a sí misma. Desde esta mirada, lo que llamamos yo sería apenas una ola en un mismo océano, una forma transitoria dentro de una totalidad indivisible. Y entonces la pregunta, ¿qué es la vida?, ya no apunta solo a las células o a los genes, sino a ese principio invisible que late en el fondo de toda existencia. Y si algo caracteriza a Schrödinger,
es que no se conformó con pensar la vida desde los límites de la biología, sino que se atrevió a mirar hacia las fronteras del pensamiento cuántico, porque allí, en ese terreno donde la ciencia roza el misterio, comenzaron a surgir experimentos que no solo desafiarían las leyes físicas, sino también la forma en que entendemos la conciencia, el tiempo y la realidad misma. Y fue en ese contexto que un experimento aparentemente simple abrió una grieta inmensa en nuestra manera de mirar al mundo. Imagina esto: una pantalla, una barrera con dos pequeñas rendijas verticales y una fuente que lanza una sola partícula a la vez, ya sea un electrón, un fotón o incluso una molécula, muy lentamente, para asegurarse de que no haya ningún tipo de interferencia con otra. ¿Qué esperaríamos? Que cada partícula atraviese una de las dos rendijas y deje una marca puntual en la pantalla que está al fondo. Si muchas partículas hacen eso, deberíamos ver dos franjas bien definidas, una detrás de cada rendija, como si estuviéramos lanzando pequeñas canicas. Pero eso no es lo que sucede. Aun cuando se lanza una sola partícula por vez, lo que aparece en la pantalla no son dos franjas, sino un patrón de interferencia, una secuencia de líneas claras y oscuras, igual al que formarían ondas de agua al cruzarse. Eso quiere decir que cada partícula individual parece comportarse como si atravesara las dos rendijas al mismo tiempo, como si se dividiera, interfiriera consigo misma, y recién al impactar con la pantalla colapsara en un solo punto. Este experimento en realidad no fue ideado por Schrödinger. Su origen se remonta al principio del siglo XIX, cuando el físico británico Thomas Young lo utilizó para demostrar que la luz se comporta como onda. Más de un siglo después, con el surgimiento de la física cuántica, los científicos repitieron el experimento usando partículas individuales y descubrieron algo aún más desconcertante. La materia, lo tangible, lo sólido, también podía comportarse como una onda de posibilidades. Ese fue el punto de quiebre. El momento en que la física dejó de describir un universo predecible y empezó a hablar de probabilidades, colapsos y observadores. Pero lo más desconcertante sucede cuando intentamos mirar lo que está pasando. Si colocamos un detector, un simple instrumento que registre por cuál rendija pasa la partícula, el resultado cambia por completo. El patrón de interferencia desaparece. La partícula ya no se comporta como una onda que explora todas las posibilidades, sino como un objeto clásico que elige una rendija y sigue un camino definido. Es como si el universo dijera: ya que estás mirando, voy a mostrarte una sola realidad. La física cuántica llama a esto el colapso de la función de onda. Antes de ser observada, la partícula está en un estado de superposición. No ha elegido una opción, no está en un lugar específico. Es una probabilidad flotando en el espacio cuántico. Pero en el momento en que la observamos, esa nube de posibilidades colapsa en un solo punto, como si la realidad se concretara solo cuando hay una conciencia para percibirla. Y es aquí en donde todo se vuelve profundamente inquietante. La materia responde a la conciencia. El observador influye en lo que sucede. Somos parte activa de la realidad incluso sin saberlo. Schrödinger no diseñó este experimento, pero comprendió su alcance como pocos. Vio en él una grieta radical en nuestra manera de entender lo real. Y desde ahí comenzó a trazar puentes entre la ciencia, la filosofía y el misterio de estar vivos. Porque si lo real no se comporta igual cuando no lo miramos, ¿qué es entonces la realidad? A esta altura tal vez te estés preguntando: ¿cómo puede algo estar en dos estados a la vez? ¿Cómo puede una partícula ser onda y partícula al mismo tiempo? ¿Y qué pasa si no estamos hablando solo de una partícula, sino de cosas más grandes? De objetos, de seres vivos. Fue justamente eso lo que llevó a Schrödinger a plantear su experimento más famoso, el del gato en la caja. Pero cuidado, no fue un experimento real. Fue una paradoja mental.
un ejemplo creado para cuestionar las implicaciones más absurdas de la interpretación dominante de la física cuántica en su tiempo, la llamada interpretación de Copenhague, promovida por Niels Bohr y Werner Heisenberg, que por cierto, si no los has visto, tenemos un video de cada uno de ellos en el canal. Según esta visión, una partícula cuántica no tiene propiedades definidas hasta que es observada. Todo está en un estado de superposición, hasta que alguien lo mide. Schrödinger llevó esa lógica al extremo y dijo, bien, si eso es cierto, imagina que encerramos un gato dentro de una caja sellada, junto con un átomo radiactivo, un contador Geiger y un pequeño mecanismo que, si detecta la desintegración del átomo, libera un gas venenoso que mata al gato. Ahora bien, como la desintegración atómica es un proceso cuántico aleatorio, el átomo puede estar descompuesto y no descompuesto al mismo tiempo, y por lo tanto, el gato que depende de ese proceso estaría vivo y muerto al mismo tiempo. Pero solo hasta que abramos la caja, solo hasta que observemos el sistema. ¡Absurdo! Exactamente. Eso es lo que quería mostrar Schrödinger. El experimento no busca demostrar que hay gatos muertos vivos, ni vivos muertos, sino criticar la idea de que lo real no existe hasta que lo miramos, porque ¿dónde termina la superposición? ¿En el átomo, en el gato o en la conciencia del observador? Y aquí surge una pregunta que va más allá de la física. ¿Cuánto de nuestra realidad cotidiana también se mantiene en superposición hasta que elijamos mirarla con atención? ¿Cuántas decisiones no tomadas? ¿Cuántos caminos no recorridos? ¿Cuántas versiones de nosotros mismos siguen esperando que abramos la caja y elijamos mirar? Para muchos, Erwin Schrödinger es el físico, el hombre del gato en la caja. Pero lo que pocos saben es que detrás de esa paradoja había una mente profundamente influida por la filosofía oriental. A lo largo de su vida, Schrödinger estudió con devoción los Upanishads, los antiguos textos sagrados de la India, y se sintió especialmente identificado con el Vedanta, una corriente que enseña que la conciencia no es múltiple, sino una sola. Para esa tradición, lo que llamamos yo no es más que una ilusión pasajera, una forma momentánea de conciencia única y eterna, como una ola que parece separada del océano, pero nunca ha dejado de ser agua. Schrödinger no solo leyó estos textos, los integró en su forma de pensar el mundo y llegó a afirmar literalmente: la multiplicidad de conciencias es una ilusión. En verdad no hay más que una sola mente. Desde esta visión, la conciencia no surge del cerebro, sino que el cerebro es una manifestación localizada de una conciencia mayor. Y el mundo no es algo externo que observamos, sino una experiencia interna que compartimos. Cuando escribió sobre la física cuántica, Schrödinger no pensaba solo en partículas, pensaba en la relación entre el sujeto y el objeto, entre el ser y el observar, entre la realidad y quién la vive. Y si lo pensamos bien, esto no está tan lejos de lo que el experimento de la doble rendija sugiere, que el observador y lo observado están profundamente entrelazados, que la realidad no es algo que existe allá afuera esperando ser vista, sino algo que se actualiza cuando somos capaces de mirarla desde adentro. Para Schrödinger, eso no era una contradicción, era una forma de coherencia más alta, una coherencia entre la física y la conciencia, entre el átomo y el alma, porque en el fondo, el mensaje de Schrödinger no fue solo científico, fue existencial. Nos mostró que la materia no es tan sólida como creemos, que lo real es mucho más sutil y que quizás la conciencia no habita en nosotros, sino que nosotros habitamos en ella. Y si ese espacio interior donde sentimos, pensamos y observamos fuera el mismo lugar donde el universo se reconoce a sí mismo, y si cada ser humano fuera una rendija, por donde lo eterno se asoma a lo transitorio. Esa idea, que podría parecer mística, resuena con algunas de las intuiciones más honestas de la física contemporánea, que lo que observamos
y la forma en que lo observamos no pueden separarse. Y si eso es cierto, entonces no estamos separados del mundo. Somos parte de su tejido. Somos ondas dentro del mismo campo. Somos esa conciencia indivisible que por un instante se experimenta a sí misma como un yo. Ahora vamos con la frase que te pedí que recordaras al comienzo. La conciencia no se encuentra dentro del cuerpo. El cuerpo está dentro de la conciencia. Quizás ahí esté todo. No somos observadores lejanos mirando el universo desde afuera. Somos el universo mirándose a sí mismo. Y eso lo cambia todo. Me alegra muchísimo que hayas llegado hasta acá. Si te gustó este video, dale un like. Y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres seguir explorando temas como este, date una vuelta por el canal y encontrarás videos donde la ciencia, la filosofía y la espiritualidad se entrelazan para ofrecernos una mirada más profunda sobre nuestra existencia. Te leo en los comentarios y si sientes que este contenido le puede interesar a alguien más, compártelo. Quizás de pronto quiera unirse a este viaje autogestionado de sabiduría. Así que tú y yo nos vemos en el próximo video.